¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial y bueno, es un gusto, un honor realmente poderme encontrar nuevamente con uno de los escritores pues más prolíficos del Perú del tema OVNI, ¿no? Tiene una producción ya va siendo, yo diría, copiosa, ¿no? Bueno, además de la casuística que ha recopilado y en esta oportunidad estamos hablando de Roger Ildefonso Huanca, eh, que justamente viene con un nuevo título, que acá lo tiene en pantalla, se llama Infiltrados extraterrestres entre nosotros. Y no es un libro pequeño, ¿no? Tiene muchas páginas, casi 300, un poco menos, y vienen muchísimos casos, además, sobre los aspectos generales, quiénes son los infiltrados alienígenas. Y hoy que se habla tanto de esto, ¿no? De que los extraterrestres ya están entre nosotros, entonces vamos a adentrarnos en este misterio hoy. Y estamos con el autor que ya se encuentra con nosotros y ya no perdamos más tiempo. ¿Cómo estás, Roger? Bienvenido al programa. Mucho gusto, Rafael, con tu público. Y bueno, en realidad, el propósito es presentarle pues este libro Sí. que acaba de salir, ¿no? Se trata de 27 casos. Uf. Generalmente los he recopilado de casos conocidos. Vale decir que tiene fuentes de información ya bastante definidas, ¿no? Y generalmente internacionales, ¿no? Eh, por lo tanto, eso le da a la información, le da no solamente el carácter de primicia, quién sabe, sino también la calidad de la información. En cambio, hay muchos otros casos que, digamos, todavía falta por confirmar. Son casos todavía no estudiados totalmente. Me gustaría hablar sobre esos casos, particularmente de Perú, ¿no? Sí. Porque realmente el tema sería, pues, ver, yo pienso que en nuestro medio se dan casos, no son reportados, no son conocidos a nivel internacional, ¿no? Casi ninguno, digo yo. Pero vale la pena conocer, ¿no? Y darlos a conocer, porque tal vez muchos lo tienen por ahí como una anécdota que le ha sucedido, se ha quedado en la duda, ¿no? Y siempre es bueno compartir experiencias, ¿no? Más o menos me gustaría hablar sobre eso. Claro, solamente como algo breve, una introducción para ponernos en contexto. ¿Cómo es esto de los infiltrados? ¿Quiénes son los infiltrados alienígenas? ¿Existen realmente? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que tú de estos aspectos generales nos puedes ir comentando, ¿no? Un resumen, ¿no? No todo, pero más o menos, ¿cómo entender a un infiltrado alienígena? Bueno, como su nombre lo dice, son seres que se hacen pasar por humanos, que están entre nosotros. ¿De dónde vienen? La mayoría, tal vez del espacio, de otros planetas, qué sé yo, pero también algunos quizá de otras dimensiones, ¿no? Ahora, no sabemos los fines, tenemos algunas ideas que lo vamos a hablar, ¿no? No sabemos cómo hacen para adquirir la apariencia humana, ¿no? Y vivir prácticamente sin problemas, ¿no? Y digamos, yo saco mi conclusión. Mi conclusión, en realidad, viendo todo esto, son 27 casos, de los cuales solamente en uno o dos casos el testigo, o sea, la persona, logra descubrirlos a ellos. O sea, descubrir que esa persona, ese ser que está ahí, es infiltrado, no es humano. Pero en la mayoría de los casos no sucede eso, no les descubre. Son ellos mismos los llamados, los infiltrados, propiamente dicho, que se dan a conocer. Dicen, yo no soy de tu planeta, yo soy extraterrestre. Claro que tengo forma humana, pero soy extraterrestre. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, mi conclusión es de que es una infiltración pues casi perfecta, diría yo. Casi perfecta porque difícil de demostrarlo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un extraterrestre y un infiltrado? Porque si no, todos serían pues infiltrados. O sea, un extraterrestre tiene la capacidad de cambiar su apariencia, como por ejemplo Banjú, ¿no? Que hemos tocado en el canal con Jaime Rodríguez, que está en el libro, que tiene la capacidad de disfrazarse con un infiltrado que ya es como un programa, ¿no? De copar la tierra de otra forma, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? ¿O no hay diferencia? ¿Es lo mismo?
No, la diferencia sería que, en otras palabras, ese ser, ¿no?, se hace pasar por humano, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, adquiere identidad de un pasaporte, qué sé yo, documento de identificación de humano, y trabaja quizá una ocupación, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la diferencia. Y muchas veces, la mayoría de las veces lo niega, pues, ¿no? Salvo, como los cuentos, en muchos casos de aquí, ellos son los mismos que se Dar a dan a conocer. conocer, porque ellos lo quieren, no porque son descubiertos. Es difícil descubrirlos. Entonces, porque ellos lo quieren o porque ven en alguna persona humana de nosotros, ven una persona diferente, capaz de darle confianza, entonces le cuentan su secreto, ¿no? Algo así. Sí, mira, nosotros nos ha pasado como ufólogos en el camino, ¿no? Yo he escuchado mucho de que han entrado a las conferencias personas raras, personas humanas que a veces incluso dicen somos extraterrestres y que esto que el otro, o a veces dan mensajes extraños y se salen. O sea, hay gente rara, ¿no? Pero tú acá hablas, por ejemplo, algo que me pareció, me voló la cabeza y yo tenía idea de esto, pero mira, ¿cómo adquieren la apariencia humana estos infiltrados? Sin modificaciones, por fabricación, y acá hay un punto 3, está en tu libro, interviniendo en personas moribundas o fallecidas. ¿No, nos puedes explicar estos 3 puntos brevemente, por favor? Sobre todo el tercero, que te quiero comentarte algo. Bueno, ellos, una de las formas sería, pues, mencionan, ¿no? Hay casos como Linda Poulter, me parece, que fue testigo, ¿no? Fue abducida, y llegó a un lugar, pues, posiblemente una base espacial, donde vio, pues, a una persona moribunda, ¿no? Una persona ya de cierta edad, ¿no? Que estaba moribunda, y vio cómo estos seres, eh, adquirían su esencia, ¿no? Su esencia de esa persona, y al costado había un ser biológico parecido a él, en mejores condiciones físicas, y lo incorporaron su esencia ahí, ¿no? Y, y le dijeron, esta persona va a ir a la Tierra y va a ocupar su lugar de esta persona, y esta persona porque ya va a morir, ¿no? Y, bueno, esa persona falleció, pues, y su réplica en este caso sería, ya pasó al lugar de la Tierra con su identificación antigua que tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Y así mismo, pues, se aprovecharían, pues, de eventos, ¿no? Catástrofes, qué sé yo, ¿no? Donde la persona está a punto de morir, o quizás es un herido, pues, está en buenas condiciones físicas para ellos, que es fácil aprovechar su cuerpo biológico y, como quien dice, suplantarlo, ¿no? Tenemos, pues, el famoso caso de Ricky B, ¿no? Ricky Sí, B. aquí vi. Este caso ha sido últimamente corroborado por otro investigador español, me parece, Huigil, si no me equivoco su apellido, que ha logrado identificar al ingeniero, ¿no? El ingeniero, el testigo importante de este caso que ha narrado todo, ha identificado su nombre, y, el lugar de los hechos, el pueblo, bueno, el nombre de la suplantada, ¿no? De Regina Bruning, ¿eh? Y ha averiguado de ella más casos. En otras palabras, este caso tiene bastante de cierto, no es tanta ficción, ¿no? Y así, pues, esa sería una de las formas, ¿no? También hay otro caso de Donald Alvis, ¿no? Y su esposa Donna, ¿no? Ocurrido en el año 1986, me parece, en Nueva York, ¿no? Ellos iban, pues, a visitar a su suegra, ¿no? En el campo. De pronto fueron, como quien dice, abordados por dos seres, ¿no? Que eran extraterrestres. Los llevaron, los desnudaron, y en ese proceso que están sin ropa, le hicieron pasar un vapor sobre su cuerpo de los dos. Y ese vapor se lo llevaron. Pasaron unos días y cierta vez estaban, esa pareja de esposos, estaban en un mercado comprando flores, me parece, se estacionaron y se acercaron dos personas, ¿no? Dos personas se acercaron y le dijeron, venimos a darle gracias porque nos han prestado su cuerpo. Y esas personas eran idénticos a ellos, a ella y a él, ¿no? Idénticos. Y no solo eso, sino que le exigieron algo que es impresionante. Le dijeron, ustedes hablan de la invasión de nosotros.
ustedes tienen una idea diferente. Esa invasión no es como ustedes piensan, porque nosotros somos sus amigos, ¿no? No es la manera como se da esa invasión. Pero llegará el momento en que se va a dar cuenta que esa invasión, como ustedes llaman, ya ha comenzado. Y cuando se dan cuenta, tendrá que aceptarnos porque ya estamos acá, ¿no? Así simplemente le dijeron. Entonces, bueno, eso da mucho que pensar. Entonces, mira, ¿qué se supone? Que ese vapor contenía la información, el moldeado de todos esos cuerpos, ¿no? Y ellos se incorporaron con ese vapor y adquieren la apariencia humana, ¿no? Entonces yo digo, bastaría pues que una persona simplemente, bueno, se queda dormido y en la noche vienen esos seres y le aplican ese vapor y se llevan la información y con eso moldean un cuerpo similares y lo ponen y plantan en cualquier otro lugar de la Tierra y ahí está, ¿no? Podría ser ese caso. Claro, no me hace acordar al caso de los Pelacara también, que estuvo mucho en la selva, se habló de esto, de estos ataques, y de que estos seres contaban a la gente que eran como extraterrestres, porque dice que venían en planeadores con láseres, atacaban a las personas, y ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿No? Dice para quitarles el rostro, porque ellos no tienen rostro y necesitan un rostro humano para poder disfrazarse como humanos. O sea, hay algo ahí también, ¿no? Que de repente no es así exactamente, o sí, pero no sé, a mí eso no me termina de cerrar, ¿no? Lo de los Pelacaras, o sea, da la impresión como que estuvieran, o sea, puntualmente es eso, ¿no? Recolectan rostros humanos para poderse disfrazar como humanos. Ahora, tú hablas de los, en el caso de personas moribundas, hablas de los show-in, ya, y de los walk-in, ¿no? Que justo yo estaba, justo por coincidencia, yo estaba investigando un poquito lo de los walk-in. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, esto he escuchado, ¿no? Que, oye, ¿no te has dado cuenta que tu amigo, ese, pues te acuerdas, ese del colegio, ese, no conoce a nadie, ha cambiado totalmente, es otra persona, hermano, ya ni conoce, ya se comporta hasta diferente, no es él. Y un poco habla de eso el walking, ¿no? De personas que han podido, qué sé yo, morir. Y viene otra cosa que se apodera de tu cuerpo y tiene una segunda vida, ¿no? Podría ser un extraterrestre u otro espíritu. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es el showing o forcing y el walking? Ya como para ir redondeando el tema. Más que las implicaciones desde el punto de vista esotérico, ¿no? Ellos hablan bastante de eso, ¿no? En este caso es una suplementación a nivel ya espiritual, del espíritu, de la esencia, ¿no? Entonces dicen que puede ser a la fuerza. Hay dos tipos: a la fuerza, sin que la persona lo acepta, o también puede ser bajo consentimiento de la persona, ¿no? Simplemente pues asumen su cuerpo y ya prácticamente esos seres viven con el cuerpo de la otra persona, ¿no? También pues aprovechan pues la enfermedad que hemos hablado, ¿no? Los eventos en que la persona está moribunda o está en coma, ¿no? No se da cuenta, entonces aprovechan que ese estado de humillación de la persona que no está consciente, toma su cuerpo, ¿no? Y también por la rama de la demonología, también hablan mucho sobre esos temas, ¿no? Según ellos, dicen que son demonios que se hacen pasar por extraterrestres, ¿no? Entonces, los demonios, bueno, ya conocemos, ¿no? Emplean la llamada posesión, pero la llamada posesión, pues, es algo, digamos, espectacular, que llama mucho la atención, que inclusive dura poco tiempo, ¿no? Entonces, para ellos dicen que no es tan práctico que digamos. Entonces, hay otro modo de posesión que es más disimulado, ¿no? Que es justamente introducir ese espíritu, y eso dura mucho más tiempo, ¿no? Tal vez permanentemente, ¿no? Entonces, y eso nadie lo descubre, salvo las personas que se pueden darse cuenta por algún detalle, ¿no? En cambio, el proceso, pues, es un escándalo, que esto, que lo otro, se resiste, ¿no? Lucha. En cambio, el otro no, lo acepta totalmente, se cae en la trampa, como quien dice, ¿no? De eso mucho hablan los especialistas en demonología. Sí. Oh, wow. Muy bien, solamente ya para terminar, y al final te quiero preguntar, para todos los que nos están viendo, quédense, porque
hay una forma de reconocerlos, pero eso lo vamos a tocar ya al final del video. Pero antes de pasar allá a los casos, ya lo último, hay una parte que me encantó que tú dices cómo se da este tipo de infiltración, dice por transfiguración, ¿no? La transformación física de una persona a otra, por biotransformación, como los reptilianos, ¿no? Que se pueden transformar, tomar la forma, por clonación, o sea, se ha hablado mucho, ¿no? Que estos extraterrestres se clonan, por duplicación, ¿qué es un duplicante, no? Y por replicación, dice también, ¿qué es un replicante? Muy interesante. ¿Qué nos puedes contar sobre ya este último aspecto, ya la técnica que se usa, ¿no? Estos infiltrados. Bueno, varios todos han tenido la oportunidad de tener informaciones. Algunos de estos seres les han confesado que ellos tienen capacidad de replicarse. Ellos mismos se replican. Mejor dicho, ellos, su parte principal, digamos, está en su planeta, qué sé yo, ¿no? Pero se replican y esas réplicas lo emplean pues en las misiones más difíciles, ¿no? En los vuelos a otros planetas, etcétera. Entonces, ahí quizá la razón por la cual tienen un comportamiento extraño los llamados extraterrestres que vemos acá, ¿no? No dialogan, a veces hacen unas conductas raras, ¿no? Etcétera. Claro que son telépatas, pero por otra parte, pues, llama mucho la atención su conducta. A veces parecen robots, ¿no? Entonces, eso explicaría que esos seres son réplicas, simplemente. Y que el principal, pues, está en otro lugar, ¿no? Y dicen que cuando, mejor dicho, esas réplicas pueden fallecer, no pasa nada. Mueren y no pasa nada. En cambio, el principal, pues, es el principal, ¿no? Pero si el principal muere, ya las réplicas desaparecen, ¿no? Algo así. Y esa misma capacidad lo pueden hacer con seres humanos, porque es la misma técnica, ¿no? Pueden replicarlo, duplicarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos sobre eso se trata, ¿no? Sí, hablabas también de la duplicación, por ejemplo, dice, se trata de tomar un ser humano, hacer un duplicado, se hace mediante diversas técnicas, incluyendo el moldeado. No sería necesario que el humano esté vivo, pues se podrían usar cadáveres humanos. Y sabes que me gustó mucho esta parte porque yo no sé dónde he escuchado esta historia, te mentiría. Si la leí en una revista, a lo mejor tú como eres también hemerotequista o eres para revisando los periódicos, la has escuchado, que era de un, así simple, ¿no? Era un ovni que se estaba robando cadáveres de un cementerio. Y el guachimán, el celador, lo mira esto y se impresiona mucho, ¿no? Entonces, uno dice, pero ¿para qué robarse cadáveres, no? O sea, qué raro, o sea, o mejor dicho, claro, en vez de robarse personas, o sea, abducir personas, estaría mejor llevarse los cadáveres, pero ¿para qué, no? O sea, y acá podría ser una gran explicación, o sea, al llevarse los cadáveres humanos, eso ya podrían, a partir de ahí, ya tener materia prima. Claro. Es un caso que ha sido documentado en Virginia, sucedió hace muy tiempo, en un cementerio donde se dan cuenta que justamente cuando había entierros, los días que había entierros, aparecían más ovnis en el cementerio, por esa zona. Ya que no descendían, sino a cierta altura se paraban y ahí merodeaban, etcétera, etcétera. Bueno, y también pues se dice pues de que sospechosamente, por ejemplo en las guerras, ¿no? En las guerras aparecen muchos eventos de apariciones de ovnis, ¿no? Posiblemente pues aprovechan de los heridos, de los muertos, ¿no? Y nadie se da cuenta, porque es una guerra y nadie va a contar los muertos y a veces desaparecen, no se saben dónde han estado, ¿no? Desaparecen los cadáveres, ¿no? Todo queda de la nada. Claro, me hace acordar a la película, ya le encontré el nombre, ¿eh? Si quieren amigos pueden verla, está en YouTube, se llama Millennium. Millennium es de un extraterrestre, son del futuro, pero van a todos los accidentes, ¿no? Y rescatan a las personas y los reemplazan por clones. O sea, por ejemplo, un caso icónico, ¿no? El de, qué sé yo, se va a estrellar va a pasar un accidente, un evento con un avión, entonces van, reemplazan a todas las personas, se las llevan a su planeta o al futuro y dejan en vez de bioclones y los clones son los que se accidentan. Esa película es muy interesante, se llama Millennium, la pueden ver en YouTube. Y hay un caso que yo escuché muy parecido aquí, está en mis archivos, de una señora en el hospital, que ella, lo comenté en el anterior video con Julio César Dongo, que estuvimos hablando de contactados peruanos,
Entonces, justo este es un video muy importante porque vamos a continuar hablando de este tema contigo ahora, Roger, otro aspecto más, profundizando, ¿no? Entonces, esta señora en el hospital contaba que había visto cómo se la habían llevado a un ambiente donde ella podía ver la Tierra. O sea, la Tierra la veía de lejos, ¿no? O sea, parece que la habían llevado en un ovni al espacio, unos doctores medio raros, y estos doctores dice que iban clonando a las personas, o sea, agarraron a una persona y sacaban otra igualita, y devolvían a la persona, digamos que fallecida, la lanzaban al espacio, la sacaban a otro ambiente y a la otra se la llevaban a otro lado. Y esta señora tenía 90 años, entonces no tenía cómo inventarse estas cosas. Y justo por eso todo lo que tú has puesto acá, como tú dices, yo creo que es real, está bien documentado y, y bueno, quería compartir eso contigo. Ahora, no sé si podemos pasar ya a los casos, ¿no? A los infiltrados eh, humanos, ¿no? Primero, para ya pasar al caso, ¿no? ¿Cuál sería este objetivo de los infiltrados? O sea, ¿para qué infiltrar a la humanidad? Como tú dices, esta invasión es algo bueno, es algo malo, es algo que pasa en estos planetas como los nuestros. Eh, ya para pasar a los casos. Bueno, yo diría que quizá hay dos grandes grupos de motivos, de objetivos. Unos objetivos serían inmediatos, simplemente infiltración, como quien dice, por Twitter, ¿no? Por Twitter. O sea, ellos se infiltran para obtener ciertas cosas básicas, ¿no? Solamente por breve tiempo, ¿no? Como quien dice, para solucionar un problema de ellos, ¿no? Por decir, necesitan urgentemente de agua, están en una nave, necesitan de agua, entonces dicen, bueno, necesitamos agua, vaya tú a la tierra, bájala, ¿no? Al suelo y buscan una persona, una cabaña y que te den agua. Entonces se ponen con apariencia humana y van a la cabaña, le piden agua y le hablan todo, o tienen el agua y regresan a su nave y ya se acabó la infiltración. O también, pues, de repente, por algún motivo se quedan en cierta ruta que ellos van, se queden en el camino, ¿no? Y no pueden llegar a ciertos lugares que tienen que ir. Entonces, lo único que le quedan, pues, es poner una prisa humana y hacer el autostop, como dice, ¿no? O sea, tirar dedo, como le llamamos nosotros acá, ¿no? Y hay muchos casos sobre eso, ¿no? Entonces, a un conductor le dice, por favor, llévame a tal sitio, no tengo pasaje, no hay problemas. Bueno, se subió al carro, lleva a tal lugar, ya, bueno, llega a tal lugar. ¿Y dónde viene usted? Disculpe, le voy a confesar, yo soy un extraterrestre. El conductor, pues dije, bueno, ya, le sigue la corriente, dije, ya, ¿y dónde está tu nave? Cuando llega te voy a enseñar, ¿eh? Y dice, déjame en tal sitio y miran allá al fondo y hay un platillo volador que le espera. Y hay muchos casos, ¿no? Entonces, por decir, ahorita, por ejemplo, tenemos el caso de Ricardo Pecho, ¿no? En octubre, el 10 de octubre del año 2019, en Ticlio. Es un caso dado a conocer por Anthony Choi, ¿no? Este era un colectivero que hacía ruta de Lima a Huancayo, llevando pasajeros, ¿no? En su pequeño vehículo, ¿no? Llegó a San Mateo y se quedó ya sin pasajeros, ¿no? Bajó el último pasajero y bueno, ya, ¿qué hago? Seguiré a Huancayo, pues. Entonces estaba subiendo por Ticlio, de repente alguien le para. Dice, por favor, quiero que me lleve más allá, ¿no? Antes de Ticlio que me deje, ¿no? Ya pase, sube nomás, entonces ya una persona normal, subieron. Justo antes de llegar a Ticlio dijo, ya, por favor, ya acá me deja, ya. ¿Cuánto le debo? No, ¿qué va, señor? No, sigan nomás, no me debe nada. Entonces el señor se quedó profundamente agradecido, ¿no? El pasajero, ¿no? El supuesto pasajero. Dijo, bueno, cuando usted regrese, yo voy a estar acá, y me va a encontrar acá. Bueno, el chofer se fue a Huancayo, tardó horas y regresó y justamente a la vuelta, en el mismo lugar, ahí estaba el pasajero, ¿no? Entonces, bueno, se quedó impresionado, ¿no? Dijeron, te invito a dar un pequeño paseo por el campo. Entonces comenzaron a caminar todo y ahí pues pasaron una loma y ahí estaba una nave espacial, ¿no? Entonces, ese señor, Ricardo Pecho, estuvo 3 horas con ese ser, no se sabe muy bien, no tenía muy claro qué pasó.
luego ya comenzó a recordar cosas, etcétera, etcétera. Pero ahí vemos pues que en ese caso hay muchos casos similares que son bastante agradecidos porque les han solucionado un problema, les han llevado de un lugar a otro y hay otros casos en que le dan inclusive propinas o le dan otra especie de agradecimiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ese sería, digamos, el medio puntual de que ellos necesitan, porque no hay otra manera de que pueden lograr algún problema que ellos tienen en ese momento. Lo único recurso que le quede es tomar apariencia humana para buscar ayuda allá con humanos. Entonces, Ya, muy bien. Quiero, por eso, cuéntame este caso, ¿no? Y vestía como una mujer de Ayacucho, un caso antiguo, 1954. Creo que ese caso está interesante, es del Perú, tiene unos elementos bien raros así. Cuéntanos ese caso, Roger, por favor. bueno, este caso ha sido cogido por una persona que fueron a investigar las ruinas, ¿no? De Machu Picchu, etcétera, etcétera, ¿no? Y en su viaje, pues, por el Perú, llegaron a Ayacucho y ahí se enteraron de ese caso, ¿no? Entrevistaron a la persona, Carlos Jiménez, ¿no? Y su esposa Anita, ¿no? Ambos vivían en Ayacucho, a 2 cuadras de la plaza principal, ¿no? Y total, dice, un mes de mayo de ese año, de 1954, entonces llenan su casa y entran y escuchan pasos en el segundo piso, en el cuarto de ellos, y piensan que es algún delincuente, ¿no? Que está ahí, entonces suben despacito, despacio suben, entonces miran por la puerta entreabierta y ven a una mujer con vestimenta rara, como una europea, como una francesa, ¿no? Rubia, joven, ¿no? Apariencia extranjera, ¿no? Entonces le dije, ¿usted qué hace acá, no? Entonces dije, disculpa, mi nombre es Gelú y yo no soy de este mundo, dije. Entonces se quedan sorprendidos, entonces salgan, entonces se quedó parado, entonces el señor se le acercó y en ese momento apareció como una envoltura alrededor de ella, entonces que chocó contra el señor Carlos y cayó al suelo bruscamente, como si hubiese sido tocada con una barrera, ¿no? Que le hirió un poquito la mano. Entonces, de inmediato, esta chica tenía en su antebrazo un dispositivo, comenzó a digitar, ¿no? Sí, dispositivo, y apareció como una nube dentro del cuarto, ingresó por esa nube y desapareció. Se quedaron impresionados ambos, ¿no? El señor y la esposa, que está un poquito herida, ¿no? Entonces la señora pues abrió la ventana para pedir auxilio. Miró afuera y vio que esta chica pues estaba caminando por la calle, pero con vestida ya como una mujer ayacuchana. Había todo el vestimenta de una mujer ayacuchana de esa época y estaba que huía, entonces gritó pues, auxilio, agarran a esa fulana porque entra a mi casa, etcétera, etcétera. Pensaba que era una y se fue corriendo y cogió un carro de ahí y se perdió. No sabemos, pues, tal vez, digamos, como ella misma dijo, no soy de este mundo, tal vez era de otra dimensión, qué sé yo, ¿no? Pero vemos esa capacidad, pues, de camuflarse, ¿no? De adquirir inclusive la vestimenta de una persona del pueblo, ¿no? Interesante, ¿no? Claro, otros también que tú dices que se disfrazan como, toman la apariencia, ¿no? De paisanos, de gente del Ande, han sido los apunianos, ¿no? Que ellos han tenido un contacto muy fuerte o muy presente con Vlado Kapetanovich, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cómo es este pasaje específico de la historia de Vlado que se disfrazaban como paisanos? Bueno, como ustedes ya deben saber, ¿no? La mayoría conoce ese caso, ¿no? Al inicio, pues, el Vico Novi o Vlado era bien escéptico, porque él era una persona que había participado en la Segunda Guerra Mundial y sabía, pues, que los humanos eran capaces de todo. Entonces, cuando él vio a los apunianos en Ancash, siempre pensó que eran espías de algún país, ¿no? Siempre tuve esa idea, que se hacían pasar por personas benévolas, etcétera, etcétera, porque al fin estaban buscando algo, estaban espiando y buscando algo, ¿no? Entonces, un día, pues el 26, si no me acuerdo, el 26 de agosto de 1960, él viajaba pues de
de Yungay a su centro de trabajo, a Huallanca, ¿no? Viajaba en un autobús y como siempre los autobuses de provincias llegan a un lugar y a veces entran en un restaurante, ¿no? Para que los pasajeros después tomen algo, ¿no? Llegaron a Caraz, ¿no? Justo en la presa de Arno de Caraz, entonces bajaron todo y dijeron, el chofer dijo, bueno, tienen 15 minutos de intermedio, pueden comer algo, vayan al restaurante. Entonces, se pararon. Vlado, bueno, fue uno de los últimos en bajar. Al llegar al restaurante casi todo estaba lleno, entonces al fondo había una mesa donde había 2 personas, ¿no? Bueno, él dijo, bueno, no tengo ganas de comer, tomaré un refresco. Bueno, se fue al fondo y se sentó. Entonces las personas le saludaron, dijo, qué raro que me saluden a mí. Bueno, entonces le saludaron, no lo reconocen, le dicen. Les miró y eran los sapunianos, eran nada menos que Sei y Ivanka, ¿no? Ivanka, o sea, el hombre y la mujer, ¿no? Vestidos totalmente de paisanos, ¿no? Estaban ahí. Y hablaron, pues, ¿cuál es el motivo de que has ido allá? Sí, sabemos que has ido para hablar con el juez Osorio sobre el terremoto de Yungay, que has visto en la pantalla del tiempo, etcétera, etcétera, y que has ido a advertirles, ¿no? Que no te han hecho caso, por eso estás enojado, sabemos que ahorita estás enojado por ese motivo. Y bueno, pues, te comprendemos, ¿no? No tienes nada de qué avergonzarte, pues, has hecho lo que debías haber hecho, ¿no? Punto. Entonces, con este pasaje, pues, Vlado Kapetanovich se convenció más de que eran espías. ¿Por qué? Porque solamente los espías se visten de paisanos, se hacen pasar por personas común y corriente y para que va a buscar algo, ¿no? Entonces ellos dijeron, sí, debe ser de espías. Bueno, al final de toda su experiencia, pues llegó a decir, se convenció de que eran. Pero un largo proceso en que él pensaba siempre que eran espías de un país, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Y ellos, pero ellos muy preocupados también de las partes profundas, ¿no? Del Perú. Después hay otro caso peruano que justo ahorita se me ha perdido. Hay uno más de... No, ya contaste el de Ayacucho, ¿no? Claro, el de Ayacucho. Había uno más. Hay varios. Hay uno de Ticlio también. ¿O ya lo comentaste? ¿Ese era el de Ticlio? Yo quisiera hablar A ver. un caso que tú conoces bastante sobre un encuentro y Cieneguía de Dante Ríos Tambini. Sí, ese lo tenía marcado para más adelante, pero está bien, vamos con ese. El de Dante Ríos, ufólogo que vivió en Calca muchos años, ahora está en España, me parece. Está en España, ocurrió en el año 1986, ¿no? Era un contactado, pues, que sus seres con que se contactaba le anunciaban que iba a tener un encuentro importante, un encuentro físico, ¿no? Que debería prepararse con tiempo, ¿no? Hacer ayuno, etcétera, con 3 meses de anticipación me parece que le anunciaron, ¿no? De que iba a tener un encuentro importante. Él le dijo, que debes ir solo. Él dijo, no quiero ir solo, ¿cómo voy a ir solo? No, por favor, que me acompañe siquiera unas personas, ¿no? Al final aceptaron. Entonces, él le propuso qué personas podrían ir y ellos, sus llamados guías extraterrestres, uno a uno lo fueron desechando. Dijo, no, eso no, él no. Al final aceptaron a 3 personas, ¿no? Uno de ellos era comandante de la policía, ¿no? Si no me equivoco, se llamaba Raúl Arana, me parece. Comandante de policía, el otro era su madre, el otro también un amigo. O sea, 3 personas más se fueron a un lugar que no sabían dónde quedaba y al final, en los últimos momentos, le avisaron, ¿no? El lugar era de Cieneguía, ¿no? Nada menos que era un lugar ocupado en aquellas épocas por una base, una patrulla antisubversiva, ¿no? Porque era una zona roja, ¿no? En esos lugares. Sí. Y en plena noche, ir a ese lugar, totalmente vigilada por las patrullas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ellos continuaron, llegaron al lugar y le dijeron a Dante que suba a una colina y al final los demás se quedaron abajo y Dante solos tuvo que subir, ¿no? Y, cumpliendo las indicaciones, ¿no? Y llegó a la colina y ahí apareció el ovni, fue envuelto por una nube, me parece, y parece que le chocó a Dante ese encuentro porque se sintió bastante mal y no dijo que no, ya no podía soportar más, ¿no?
fue bastante el efecto físico, tal vez, ¿no? Bueno, ahí acabó todo. Los que estaban abajo le vieron que Dante desaparecía en esa nube, ¿no? Luego la nube se alejó y, bueno, quedó Dante y bajó. Y cuando bajó, pues, se dieron cuenta que el automóvil se había malogrado de la llanta, ¿no? Se había quedado atascado, ¿no? En pleno campo, totalmente sin plantas, ¿no? Casi un desierto, ¿no? Zona de un arenal, en otras palabras, ¿no? O lomas. En ese momento, pues, aparece la patrulla del ejército, ¿no? Los que estaban ahí dijeron, ¿qué hacen ustedes acá, no? ¿Cómo han llegado? Sí hemos llegado por esta ruta. ¿Y cómo no nos ha dado cuenta? Inclusive dije, no, si yo subí a esta colina, pero si esa colina está vigilada por efectivos. Qué cosa rara, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes? No, venimos a hacer prácticas de metafísica. No le creyeron, ¿no? Entonces, el único que le salvó fue el comandante, porque era parte del equipo, ¿no? Que estaba ahí. No, yo soy comandante de la policía. Entonces, bueno, ahí ya comenzó la calma, todo. Bueno, pues hay que arreglar este carro que no se puede mover, ¿no? ¿Qué hacemos? Dijeron. Una tarea difícil. En ese momento, pues, llegaron de la parte alta, llegó un vehículo, ¿no? Con 2 personas, ¿no? Totalmente, mejor dicho, ciudadanos, digamos, de clase media, ¿no? Que están ahí. Entonces, cosas raras que vengan de las serranías, una persona con esas características, ¿no? Un auto prácticamente nuevo, ¿no? Bajaron, dijeron, bueno, vamos a solucionar el problema, todo. Y luego llamaron a unos amigos, dijeron, ahorita llegan unos amigos más. Al poco tiempo llegaron otro automóvil ya con una chica y otro más, entonces eran ya varias personas, ¿no? Y se repartieron, como quien dice, el trabajo. Uno de ellos se buscó amistad con la tropa y les llevaron a practicar tiro en blanco. Cosa rara, ¿no? Que vienen unos extraños, le dicen a la tropa, oye, vamos pues a practicar tiro en blanco, en plena hora de la medianoche, practicando tiro blanco, vamos por allá. Se quedó solamente los jefes de ellos y comenzaron el otro bajó y trajo un whisky, ¿no? Dijeron, jefecito, acá tenemos un whisky, por favor. Hay que, mientras trae el carro, pues hay que beber un poco, ¿no? ¿Sí? Y los entretenieron. Entonces Dante se quedó pensando, dijo, qué cosa rara que está pasando, dijo, que vienen ellos, quién les ha llamado y cómo manipulan a la tropa, ¿no? Entonces, cosa rara. Entonces miró a la chica y la chica que había llegado, le hizo un guiño en el ojo, ¿no? Entendió pues que ella era pues extraterrestre y los demás también, ¿no? Y le dijo un guiño como quien decir, no digas nada, somos nosotros que estamos acá y déjalo que sucedan las cosas, ¿no? Y así lograron salir del automóvil, pues, y ya acabó todo. Sí, es un caso interesante, ¿no? De infiltrados, ¿no? Ocurrido acá en Cieneguía. Ahora hay otro caso de la cita de 2 infiltrados, justo lo encontré. Charles Silva Hurtado, peruano, que a los 14 años se había instalado en Estados Unidos. Y tiene un viaje a Huancayo en el 74. ¿Qué pasa con Charles? Bueno, era un ciudadano prácticamente americano, pero digamos, oficialmente no tenía ciudadanía, pero es peruano, que vivían allá en Estados Unidos. Viajó pues a Huancayo no se sabe realmente para qué, pero iba a hacer algún trabajo ahí, buscar información en Huancayo, y llegó ahí pues y como quien dice, buscó un lugar, luego de haber concluido lo que iba a hacer, ¿no? Sus trámites, buscó relajarse, pues, se fue a Jauja en unos baños termales ubicados en Acaya, ¿no? Acaya, en Jauja, ¿no? Y bueno, era noche prácticamente, y fue atendido amablemente y se estaba bañando, pues, en los baños termales. De pronto llegó una chica con una motocicleta, ¿no? Parecía extranjera. Él sacó su cuenta, debe ser una ONG, ¿no? Una chica que está en una ONG, que está en las comunidades, pues, que está trabajando, etcétera, etcétera. Bueno, entabló amistad con ella y hablaron mucho. Ella le habló bastante sobre la Biblia. Él era un escéptico en esas cosas, ¿no? Bueno, le siguió la corriente hasta que al día siguiente, pues, de nuevo quedaron en verse, ¿no? Y
ella le habló bastante sobre esos temas, ¿no? De la espiritualidad, etcétera, etcétera, y al final, pues, él era una persona bastante, como quien dice, tenía un espíritu investigador, ¿no? Observador, ¿no? Dijo, tú no eres lo que dices ser, realmente el nombre que me has dado no me parece que es cierto. Dime realmente quién eres. Ah, no. Otra cosa que le llamó la atención es de que la primera noche que estuvieron ahí conversando, aparecieron 3 platillos voladores, justo en el cielo. Se quedó muy impresionado el Charles, ¿no? Pero la chica no, totalmente normal, como si una cosa que no le ha llamado la atención, ¿no? Entonces, bueno, al día siguiente, pues, él le dijo, no, tú tienes un comportamiento que no es común, ¿no? ¿Cómo no estás impresionado con ese platillo volador? Esto ahora me hablas de la Biblia, me hablas de cosas semejantes. ¿Quién eres? Y él dijo, no, realmente yo soy una extraterrestre, soy de las Pléyades. Bueno, él lo tomó en broma. ¿Puedes demostrarme? Yo estoy leyendo tus pensamientos, dijo, ¿no? A ver, vamos a hacer una demostración. ¿Qué estoy pensando? Bueno, le contestó y realmente le demostró, pues, que leía los pensamientos. Entonces, bueno, él se quedó impresionado, comenzó a dudar, pero luego se comenzó a medias, ¿no? A medias. Y acabó todo y se reunieron una vez más, pero ya a distancia, y en la correspondencia, pues, aquellas épocas no hay internet, ¿no? Eran correspondencias. Le siguió hablando un día se despidió, ella dijo, me tengo que ir porque mi misión en la Tierra ha acabado, ya mi familia ya me esperan, etcétera, etcétera, y ya no nos vamos a ver, ¿no? Ha sido un gusto conocerte, todo. Y tú, con lo que has conocido de todo esto, vas a publicar un libro. Y lo vas a hacer. Y aunque no quieres, tienes que asumir tu responsabilidad porque ya eres, como quien dice, un portador de la verdad, algo así, ¿no? Y se fue. Y él, pues, se capacitó y publicó un libro, ¿no? En el año 74. Lamentablemente es un libro que no ha sido traducido al español, ¿no? Y ese libro causó impresión en varias personas, ¿no? Especialmente en Sheila MacLaine, ¿no? La actriz, ¿no? Se quedó impresionado y le buscó al autor, a Charles. Dijo, por favor, llévame a ese lugar, a Jauja, ¿no? Y entonces, y Sheila MacLaine, pues, viajó acá al Perú y ella sigue viajera, pero ha venido muchas veces al Perú, ¿no? Y totalmente convencido de esos casos, ¿no? Más o menos a grandes rasgos allá. Y al final, pues, tenemos la información dada por otro ufólogo, John Bustamante. Fue bastante conocedor en documentos desclasificados y él ha afirmado, pues, que Charles era un agente de la CIA, ¿no? El peruano que vino a Huancayo esta vez era un agente de la CIA. Un agente de la CIA que estaba buscando información. Un infiltrado, en otras palabras. O sea, él era un infiltrado y ella también una infiltrada. O sea, una reunión de 2 infiltrados. Wow, qué interesante, unos casos impresionantes. Hay unos 2, 3 más, unos 2. A ver, por ejemplo, ¿cuál es tu valoración del caso Banyu? ¿No? Del caso Banyu, porque me gusta el análisis que has hecho, o sea, no solo el hecho, sino, o sea, no solo lo que hemos conocido por nuestro amigo Jaime Rodríguez, sino también por el contexto en el que viene el comandante Banyu. ¿Nos puedes dar un resumen muy conciso? Pero me interesa tu opinión, o sea, ¿por qué habría aparecido Banyu en este conflicto Ecuador-Perú? ¿Qué es lo que buscaban ellos? ¿Era un general de esas fuerzas? ¿De qué fuerzas intergalácticas? ¿Quién es Banyu? Eso va a responder la pregunta anterior que me hiciste sobre los fines, ¿no? ¿Por qué vienen ellos? Hablaba de unos fines así prácticos, específicos, y a propósito me olvidaba un detalle importante que tú también lo conoces, sobre el ingeniero José Luis Aquije Cabrera, un físico catedrático de ICA, ¿no? Catedrático. Era una persona de ciencia, totalmente ajeno a la ufología, pero como está relacionado con gente de su entorno, escuchó en el año 83 que en el año 83 había una persona que estaba buscando tener contactos con técnicos de la estación
aéreos de radioastronomía, ¿no? De Jicamarca, ¿no? De Jicamarca, a los técnicos buscaban hablar con ellos, ¿no? Y, y al final, pues, se identificó, dijo que era un ser extraterrestre y que buscaba saber qué señal ellos estaban utilizando para rastrear los Landsat, ¿no? Los Landsat eran satélites de aquella época, y ahí en esa estación de Jicamarca emplean una señal, una frecuencia. Y aparentemente esa frecuencia de UHF, de ultra frecuencia, ¿no? Había interferido en una nave de ellos, ¿no? Una nave le había ocasionado una interferencia. Entonces él quería buscar a toda costa qué frecuencia utilizaban, ¿no? En esa estación, ¿no? Y ese era su objetivo. Y bueno, el ingeniero pues se enteró de ese caso, no se supo más, no se sabe si logró su objetivo y todo. Entonces nos hace suponer pues que los extraterrestres pues buscan apariencia humana para buscar ese tipo de información que les sea útil, ¿no? O sea, es un objetivo preciso, Pero en el caso de Banju es un objetivo ya diferente, es una misión que busca otra cosa, ¿no? Me parece pues en cierta manera influir en algunas cosas, digamos, geopolíticas, ¿no? De asuntos de manejo entre países, ¿no? Sobre todo para evitar conflictos, ¿no? Y quizá era una de visiones, porque aparentemente ese comandante pues visitó no solamente la embajada de Ecuador, sino también de Chile. Solamente que en Chile solo fue recibido por un agregado militar nada más y no le dio más cabida, ¿no? En cambio, en la embajada de Ecuador tuvieron como 5 reuniones, ¿no? 5 reuniones, 5 diálogos. Claro que no habló con el embajador era Alfredo Tobar, ¿no? Pero nunca habló con él, habló solamente con el agregado cultural, Alberto Machuca, ¿no? Ávila Machuca, y con el cónsul, ¿no? Y más tuvo relaciones con la secretaria, Ana Fabiola Guerra, ¿no? Entonces estuvo como 5 veces y bueno, le dijo que yo soy el comandante, que deseo que darle unas sugerencias para que vivieran en paz, ¿no? Con Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Les habló de la cultura de la paz que debe haber, etcétera, etcétera. Y ellos dudaron bastante y dice que en una de esos encuentros dijeron, bueno, vamos a ver cuando se retira a dónde se va. Entonces se despidieron y salió ese personaje, caminó, entonces ellos le siguieron, caminó a la derecha, luego llegó a la esquina y caminó a una calle que estaba al costado. Entonces ellos corrieron, llegaron a la calle y había desaparecido y prácticamente una calle que no tenía salida, entonces no tenía por dónde desaparecer. Entonces se quedaron impresionados. En otra oportunidad, pues, casi a las finales, cuando ya, digamos, ya no había mucho que conversar, porque habían conversado bastante tiempo, ¿no? Al final le dijo el agregado cultural, le dijo, ¿qué te parece si ahora, al momento que te vas, te hacemos detener? Nosotros podemos detenerte a ti, ¿no? Él dijo, no les aconsejaría que hagan eso, porque yo estoy bien protegido. Y sacó como un medallón que tenía, y en ese medallón había como unas cámaras, ¿no? Había 4 cámaras. Una cámara registraba el preciso momento en que ellos estaban dialogando, en ese momento. Otra cámara estaba toda una visión de la embajada mirada desde arriba, ¿no? Y donde estaba la nave que tenían ellos. Y aquellos tiempos no existían aquellas cámaras, nada, ¿no? Era el año 72, ¿no? El año 1972. Entonces se quedaron impresionados. Luego le dijo, les invito a salir al jardín, vamos un rato afuera. Salieron al jardín y miran arriba, y arriba pues había una formación luminosa de color verde. Dijo, esta es mi nave. Si quieren les invito a subir, ¿no? La pueden dar un paseo. Ellos dijeron, no, ahí nomás. Wow. Y ahí quedó todo. Y desde esa vez ya nunca más volvió. Esa fue la última vez que hubo. Y esto no se hubiese conocido, ¿no? Salvo por la labor que tuvo Jaime Rodríguez en Ecuador, realmente, ¿no?
él pudo entrevistar a Ávila Machuca, ¿no? El CEO principal, y luego en el año 2008 logró que se desclasificaran algunos documentos, ¿no?, del ejército, ¿no? Y en uno de esos documentos pues se habla de la visita de Banjul, la embajada, ¿no? Wow. Pero lo sorprendente es que fue en Perú también, porque, o sea, ese es un caso peruano también, ¿no? Bueno, Bueno, sí. fue acá en suelo peruano, o sea, estaba más acá. ¿Sería un apuniano el Banjul? No, Probablemente. de Orión, se edificó de Ah, Orión. Orión, o sea, más como los de... ¿Qué haces también referencia? ¿Cómo se llama? Ah, el más famoso caso que está en tu libro. Bueno, ya se me fue el nombre. Hay uno famoso. Astar ¿será como él? Sí, a propósito de eso, yo quisiera decir de que tal vez han intervenido de alguna manera. Hay un libro que aquí le presento, no, la portada, A ver. Alienígenas Americanos, ¿no? Ah, claro. Con chilenos. Salfate y el señor famoso Ortega. Y hay un capítulo que ellos hablan de que posiblemente ha habido intervención alienígena en la independencia, ¿no? Y específicamente con Bernardo O'Higgins, ¿no? Un prócer de la independencia, ¿no? Él actuó bastante en Chile, ¿no? Dicen de que desde que tenía 14 años, habían 3 seres que siempre lo comenzaron a buscar, ¿no? 3 seres de vestimenta un poco diferente, ¿no? Parecían extranjeros, etcétera, etcétera. Y al pasar los años, ellos influyeron para que se consolide una reunión con San Martín, con don José de San Martín, ¿no? Su objetivo era reunirse con él, y esa reunión se habría producido en el año 1818, ¿no? En una madrugada donde dice que hubo esa reunión y llegaron esos 3 seres con vestimenta luminosa y hablaron con don José de San Martín, y parece que influyeron para que él, años después, pues, dejara de comandar la gesta libertadora e entregara todo su mando a Bolívar, ¿no? Porque realmente lo que muchos se especula, ¿por qué motivo San Martín, pues, en todo su apogeo dejó la causa libertaria, pues, y todo dejó en mando de Bolívar, ¿no? Hubo una famosa reunión en el año 1822, me parece, en Guayaquil, ¿no? Una reunión secreta entre Bolívar y San Martín, y no se sabe de qué hablaron. Solamente cuando terminó la reunión, pues San Martín dijo, bueno, yo no doy más, todo lo dejo en mano de Bolívar. Y los investigadores chilenos se basan en fuentes de los masones, ¿no? Los masones narran sobre estos hechos, ¿no? Y también hablan sobre otra fuente que es del famoso padre de la ufología venezolana, ¿no? Francisco Pube, me parece, ¿no? Que es el padre de la ufología venezolana. Él también menciona que hay datos que hablan de que Bolívar se reunía con esos 3 personajes, ¿no? Ya posteriormente, ¿no? Estos 3. Wow. Que tenían una vestimenta diferente, que tenían en el pecho unas espigas luminosas, ¿no? Y que se presentaban a horas de la madrugada, hablaran secretamente con él, etcétera, etcétera. O sea, aparentemente, pues, ha habido cierta intervención, ¿no? En aquellas épocas, ¿no? Para orientar el sentido que iba a tener la república que se estaba instalando, me parece. Me hace acordar un poco a los hombres de negro. Y no tanto por la estética, ¿no? Que los vemos con trajes de negro, sino por la forma en cómo los hombres de negro, algunos dicen que, creo que según los expedientes secretos X y la fiebre de Hollywood que vivimos ahora, son malos, pero si tú lees a Berger, a Louis Powers, ¿no? Ellos hablaban de que era una secta que venía del tiempo de los egipcios, incluso antes, ¿no? Que eran alquimistas, que eran los que controlaban los descubrimientos, en qué momento sí debían conocer el hombre algo, en qué momento no. O sea, como una suerte de colegio invisible que guía los destinos de la humanidad, ¿no? No tanto como hombres de negro que van y te vamos a matar, ¿no? O sea, simplemente como una fuerza que dirige, ¿no? Entonces me hizo acordar un poco este caso impresionante que nos has contado de la independencia, este capítulo
que sería dirigido, ¿no? Y Banjú, incluso Vlado Kalpetanovich, ¿no? También al alterar la historia. O sea, son grupos de extraterrestres que buscan dirigir nuestra historia, ¿no? Corregir tal vez, o... De alguna manera. Sí. Quería preguntarte sobre... es Fernando Castillo Rincón, ¿no? Sí. Ya, sí. Sobre Fernando Castillo Rincón, él habla mucho de que hay bases también de humanos que, o sea, como que hay gente que es llevada para ser educada por extraterrestres o en retiros interiores o extraterrestres o por Machu Picchu y luego devueltos, ¿no? A la Tierra con una nueva misión, ¿no? Y hablas esto en tu libro también. ¿Cómo nos puedes comentar esta idea que él propone o cómo lo has tú relatado esto de Castillo Rincón? Sí, él habla de que fue llevado a una base en Alto Perú, ¿no? En Alto Perú. Y claro, fue llevado por una nave por los Pléyades. Y al llegar ahí fue recibido por personas humanas, ¿no? Gente... Dice que fisionómicamente eran como personas del mismo lugar, ¿no? Nativos de aquel lugar, pero que estaban bien organizados y vivían en una especie de túneles, ¿no? O lugares así en cabañas, ¿no? Hechas de material natural, ¿no? De madera, cosas así, y muchas cuestión de metales, ¿no? O sea, como quien dice, un retiro, ¿no? Tipo un retiro naturista, algo así, ¿no? Baños termales, ¿no? Había plantas, bastante plantas. Y ahí ellos hicieron un evento donde también llegaron gente traídos, igual que Rincón, traídos de otros lugares, ¿no? Y él era más viejo, Rincón era más viejo, los demás eran más jóvenes y otros eran de otros países, ¿no? Y se hizo como un pequeño evento a ellos. Entonces, los que fueron los expositores, como quien dice, fueron los de las playas, ¿no? Pero la gente que organizaba ese evento era totalmente natural, ¿no? En esa zona, ¿no? O sea, eso hace ver, pues, que era, como quien dice, una base, digamos, extraterrestre, pero también administrada y con las tareas todas de un pequeño pueblo, ¿no? Una pequeña, digamos, misión, ¿no? Un lugar ahí donde había gente que ya estaba formada por ellos, ¿no? Y trabajaban para ellos, ¿no? Algo así. De caso de Rincón, pues, es un caso interesante porque, mira, él en el año 69 trabajaba en Caracas, ingeniero, ¿no? Que fue a Caracas y, bueno, viajó solo bajo un contrato, ¿no? Alquiló un cuarto y vivía porque su familia estaba en Colombia, me parece, ¿no? O en Costa Rica, Colombia. Entonces, estaba ahí, trabajaba y luego tenía sus ratos libres, ¿no? Etcétera. Y conoció a un amigo que estaba casi en igual situación que él, ¿no? Que también supuestamente era suizo, había venido de Suiza y también estaba haciendo una labor empresarial ahí, ¿no? Y trabajaba y ambos se hicieron amigos. Y estuvieron como 3 meses o 4 meses compartiendo, ¿no? Iban a espectáculos, a veces se iban a visitar las playas, ¿no? Corrida de toros, etcétera, etcétera, ¿no? Al cine, ¿no? O conversaban simplemente, todo. Claro que Castillo vio cosas raras en él, ¿no? Él no era muy amigable, ese ser que se llamaba Siris, ¿no? Siris Weiss, ¿no? Decía que era suizo, pero nunca hablaba de su familia, nunca hablaba mucho de él, no tenía muchos amigos, solamente confiaba en él, etcétera, etcétera. Hasta que un día dijo, ya me voy, ya mi compañía me ha dicho que ya tengo que regresar, mi empresa, entonces ya acabó mi función de acá, ya nos veremos, nos vamos a comunicar, dijo, ¿no? Nos llegaremos a comunicar y se despidieron. Ese fue el año 69. Y el año, me parece, 73, Castillo Rincón, pues, tiene su primera experiencia con la llegada de los pleiadianos, ¿no? En Bogotá, ¿no? Él logra subir a la nave y luego llegar al interior, ¿no? Y ahí ve a los tripulantes, ¿no? Y llega, y entre ellos se presentan, ¿no? Bueno, le saludan todo, y uno de ellos le saluda y le dijo, hola, Enrique, ¿no te acuerdas de mí?
Entonces le miró fijamente y era su amigo el suizo, ¿no? El suizo de aquellas épocas. Entonces le dijo, entonces tú has sido abducido por estos seres, ¿no? No, yo no he sido abducido, yo soy extraterrestre, siempre he sido. Entonces se quedó impresionado. Entonces mira, llama la atención pues de que como el amigo Castillo Rincón, que ya sabía bastante de ovnis, ¿no? Como estuvo 3 meses o 4 meses con esta persona, con ese amigo, y no supo reconocer que era un infiltrado. Imagínate, una persona que sabe de esas cosas y no lo reconoce, y una persona que no sabe, pues, ¿qué va a que la hacer? Pues? Claro. Increíble es el caso de, claro, que Daiyanis, ¿no? Que es su hija. Ella es la que más está difundiendo todo esto. Un caso interesantísimo, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte, justo, a ver, aquí lo tengo. Este caso que me enviaste, no sé si se logra ver. Extraterrestre se paseó por calles del Callao. Claro. ¿Nos puede contar un poquito de este caso, por favor? Bueno, mira, yo conocí pues al señor Herrera Batallanos, ¿no? Era un ufólogo huancaíno, bastante activista, ¿no? En cuestión de ovnis. Bueno, lamentablemente yo conversamos cuando ya tenía cierta edad, cerca de 80 años me parece. Ya no sé. Y en su conversación me dijo, yo en Callao he visitado el lugar donde viven los extraterrestres, ¿no? Y he convivido con ellos, estuve invitado en su casa, he convivido una semana, estuve invitado por ellos, he vivido en su casa en Callao. Bueno, yo no le di crédito, dije, por la edad ya debe estar alucinado, ¿no? Entre mí dijo, ¿no? Dije, ¿no? Qué raro que en Callao, ¿cómo extraterrestres va a estar vivir en una casa de Callao? Y no. Entonces, bueno. Pero años después, había una chica que se llama Spiegel, no me acuerdo el nombre, habló, también narró que su mamá le había contado, le había dicho que en el Callao, en Callao Monumental, es una zona de Callao, en Callao Monumental había una casona donde vivían gente extraña, ¿no? Que pocas veces salía a la calle y se veían luces adentro y dice que a veces levitaban ellos, ¿no? Entonces ahí me quedó la curiosidad, dije, uy, ya que voy a buscarle a Herrera Batallanos porque ya había fallecido, ¿no? Bueno, y hasta que me llegó pues conseguí esta información de ese periódico, ¿no? Del muchacho que habla que en el año 88 él pertenecía a Rama, ¿no? Al movimiento de Rama. El año 88 dice que su guía se le apareció pues en Callao físicamente y conversaron con él, ¿no? En un día, ¿no? Dice, un encuentro totalmente espontáneo y sin nada de lo común, ¿no? O sea, vestido como cualquier persona, se encontraron en el Callao, ¿no? No sé más, voy a tratar de ubicarle, ¿no? Interesante. Debe estar vivo todavía y para que le dé más información, ¿no? Wow. O sea, todas esas cosas hacen ver de que hay algo de cierto en ese del Callao, ¿no? Pues sí, de las épocas, todo, y debe haber vivido, de repente ha sido cierto que ellos han vivido los infiltrados en una zona del Callao. Wow, no, sí, hay muchos casos. Ahora, hay un caso que, más que el caso en sí, me gustó porque, ya como para ir cerrando, ¿no? De un automóvil que ingresa a un ovni. Es el último caso, me parece. Y no sé si nos puedes contar un poquito del contexto, pero sí quería hacer referencia a esto con lo de Kashi, porque hemos entrevistado hace poco a Julio César Dongo, nos estuvo hablando del caso de este contactado peruano Kashi, que él, creo que dentro de lo que más se llama la atención es este encuentro que él tiene con un vehículo que sale del mar. El vehículo tiene una apariencia al salir del mar, pero conforme va avanzando por la carretera cambia. Y las personas que abordaban este vehículo, que no tenía placa, ¿no? Un vehículo muy raro, lo interrogan a Kashi y le dicen, ¿dónde estás yendo tú? Y él le dice, bueno, estoy yendo a Chilca. ¿A qué? No, a nada. No, mentiras, tú estás yendo a otro... Sí, ¿verdad? Que voy a un contacto con extraterrestres. Y ellos le empiezan a hablar de extraterrestres y al final parece que habían sido... Encaja bien lo que son infiltrados. Pero esto del automóvil que se transforma en ovni o que está dentro de un ovni, no lo han contado mucho. El doctor Choi contaba un caso, ¿no? De un chico que toma una combi y la combi había sido un ovni, ¿no? Y termina siendo esta persona llevada a una base, al Callao, precisamente. Entonces, ¿cómo es esto de este caso del carro, ¿no? Como para... ¿Tienen carros los infiltrados? ¿Cómo es esto? Un mexicano
Es un mexicano, Pablo Hanser, mexicano bastante académico, ¿no? Porque además de ingeniero era matemático, ¿no? Y también versado bastante en cuestión de temas de metafísica, ¿no? Metafísica, etcétera, y hasta que yo pues llegó a tener contacto con seres también de las Pléyades, ¿no? Una serie de contactos total, tuvo como 11 encuentros, ¿no? En diferentes lugares de México, ¿no? Por decir, nos encontramos tal día en tal restaurante, entonces él iba al restaurante, ahí estaban ellos, ¿no? Le hablaban sobre muchos temas, ¿no? Todo lo que él quería saber, ¿no? Y en una oportunidad logró ver su nave, ¿no? Y bueno, en dos ocasiones ellos llegaron en un automóvil diferente, totalmente blindado, ¿no? Un automóvil que era totalmente blindado. Bueno, actualmente pues eso habrá ocurrido en los años 80, ¿no? Actualmente ya han aparecido ya autos eléctricos, ya bastante subgéneres, ¿no? Aquellas épocas no se conocía mucho, ¿no? Pero era totalmente eléctrico y cambiaba la forma de las llantas. O sea, las llantas no solamente era para autopistas, sino también para terrenos ya, como quien dice, para subir peldaños, ¿no? Peldaños como escaleras. Entonces, y le hice, pues, esos autos lo utilizamos, pues, para ciertas tareas en México, ¿no? Cuando hay necesidad de usar un automóvil, lo utilizamos ese automóvil. No tiene marca y está hecho a pruebas de todo. Es un auto prácticamente blindado y logra ver, pues, cómo sube a la nave, ¿no? Sube la escalinata y entra, inclusive adentro. Sí, es un caso interesante. Él ha narrado bastante en sus libros, ¿no? Bastante conocido también el contactado, ¿no? Interesante por Más bien, lo de simple. yo te decía, Dime. yo quería mencionarte un caso que también lo has investigado sobre los extraterrestres anclados, ¿no? A ver. Mira, el doctor Anthony Choi, que es uno de los ufólogos más prolijos, ha rescatado un caso importantísimo, me parece, ¿no? De, de, de Nadia Castañeda, una vidente que descubrió, pues, a un infiltrado, ¿no? Como te digo, es difícil descubrir un infiltrado, pero él era una vidente. Y total llegó a su consulta una persona que decía sentirse mal, su energía psíquica había bajado bastante, total que ella la atendió todo y al final descubre que esa persona era diferente, totalmente raro. Entonces ella le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Tú no eres un humano, ¿no? ¿Quién eres? Dijo, no, yo soy una persona de Orión. Dijo, ¿qué pasó? Resulta que esta persona era un infiltrado que trabajaba en el banco de crédito. Estamos hablando de los años 90, ¿no? El banco de crédito, la Avenida del Arco, ¿no? La Avenida del Arco. Y en el mes de julio del año 1992 ocurrió el famoso y nefasto atentado de Tarata, ¿no? Por el Sendero Luminoso, ¿no? Causó 25 muertos y un montón de heridos, ¿no? Y esa noche, pues, esa persona que era infiltrado, que trabajaba ahí en el banco de crédito, bajó y salió a socorrer a los heridos, ¿no? Dice que el humo a él no le dañaba el humo. Entraba adentro y sacó varios heridos, nada. Pero lo que sí le dañó fue que estalló una bomba cerca de él y le produjo las sequilas, le dañaron la espalda, ¿no? La espalda. Entonces él quedó totalmente afectado por eso, ¿no? Y a partir de ese momento no llegó a ser una persona normal. Entonces él le confesó a la vidente, pues dijo, yo siento que mi cuerpo se está muriendo. Y lamentablemente este es el único cuerpo que tengo. Y no quiero perderlo, ¿no? O sea, ese es un hecho importante. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo si es un extraterrestre? Y su cuerpo está mal. Entonces, ¿por qué no recurre a la ayuda de sus seres, ¿no? A los demás. Entonces uno se pone a pensar de que podrían haber extraterrestres pues, que ya han perdido contacto con sus semejantes, ¿no? Que están totalmente integrados a la Tierra y que prácticamente ya viven por cuenta propia. Han perdido ya el apoyo de ellos, la relación, el vínculo, qué sé yo. Y eso pues trae en colación del término que tú has bautizado como extraterrestres anclados, ¿no? A propósito de la experiencia del ingeniero Aquije Cabrera, ¿no? En Ollantaytambo, ¿no?
Sí, que fue pues, con unos chicos de la universidad, fue a sí, claro. una visita ¿no? de estudio ahí y halló pues a un personaje que le llamó mucho la atención, que posiblemente era un extraterrestre pues que estaba ahí anclado, ¿qué podría decir? Son quizá extraterrestres pues que se han acostumbrado mucho a la vida en la Tierra, que ya no quieren irse, o sea, ya han agarrado gusto, se han acostumbrado a su comida, Wow, costumbres, todo, y que ya pues prefieren quedarse y ya los demás dicen, bueno, ¿te quedas o te vas? Me quedo, ya, chao. claro. ¿Por qué te digo eso? Porque mira, hay contactados que nos hablan de que, en el libro hablo sobre eso, ¿no? Dice que los extraterrestres no pueden estar mucho tiempo en la Tierra, máximo 1 o 2 años, ellos rotan. O sea, los llamados infiltrados están acá 2 años y rotan, vienen otros y serán otros. Entonces, ¿por qué no pueden estar mucho tiempo? Porque la vida en la Tierra los envejece, su cuerpo biológico se gasta, entonces ellos no, es irreparable el daño celular que tienen, entonces por eso ellos tienen que rotar. Entonces las personas que supuestamente optan por vivir acá, ya pues dicen yo moriré acá, ¿no? Muero y ya pues pierdo toda otra cosa, ¿no? De las cualidades, entonces prácticamente perderían sus cualidades telepáticas, qué sé yo, ¿no? Entonces ya se van desgastando, etcétera, etcétera, y ya pues es un término importante, Rafael, me parece que has hecho un aporte a la ufología, ¿no? Primera vez que se escucha extraterrestres en cabal. No me acuerdo ahí. Bueno, gracias, Roger. Roger, y bueno, muchas gracias, viniendo de ti, un gran investigador. Bueno, nos queda poco tiempo, unos 5 minutos, ojalá podamos. ¿Cómo reconocer entonces a un infiltrado? Hay unas características ya para, a ver, si ustedes creen que han tenido algún contacto con estos extraterrestres, cómo se les reconoce? Mira, si una persona es vidente, tiene facultades psíquicas, fácilmente dice que lo puede reconocer por su aura, ¿no? Ah, El aura es diferente, totalmente diferente. Entonces, eso es lo que me habló bastante de Janina Bertolli, ¿no? En un evento que hubo en el año 2005, yo asistí a ese congreso mundial que hubo en el Hotel Centro Cívico de Lima, y al final de ese día, fue un 7 de octubre, me parece, ella siempre hay reuniones de grupo de asistentes que hablan con ella, entonces yo estaba reunido, hablaba a nosotros, y ella me dijo, ¿sabes qué? Hoy día que vine, en el público he reconocido a 2 extraterrestres. He reconocido que entre el público había 2 extraterrestres. Entonces, ¿qué he hecho yo? Yo me he acercado a ellos y les he saludado respetuosamente, nada más. Yo me quedé pensativo, dije, pues, ¿cómo reconocer? Pero yo ahora pensando, me parece que como ella tenía facultades psíquicas, es fácil de reconocerlo. Pero para una persona que no tiene esa facultad, pues, yo lo veo difícil, ¿no? Bien difícil. Entonces, siempre dicen que hay algo raro en ellos, ¿no? hay algo raro. Los ojos, el tono de voz, esa forma de ser sigilosos, de no compartir su vida, datos pasados, ¿no? No te dicen nada de ellos, si tienen hijos, si no, una vida. Yo tengo, de hecho, un amigo que es medio raro, ¿ah? Uno nomás, sí, uno que no sé dónde vive, aparece de tanto en tanto, desaparece. Es raro, mi amigo. Yo creo que es un Ellos no, dicen que ellos no aceptan ser fotografiados, ¿no? O sea, reúnen a ser fotografiados, no les gusta. Sí. Ah, mira tú, claro. Si no les gusta, Qué sí. loco. Y así cosas raras y bueno, digamos, si hay un perro, tal vez el perro lo puede reconocer porque el perro tiene más edad que nosotros. Puede ser. Y así cosas por el estilo, ¿no? No se alimentan así de cualquier cosa, son bien selectivos en sus alimentos, ¿no? Algunas cosas de nosotros, nuestras costumbres, algunas cosas les llama la atención, cosas así, ¿no? Bueno, Sí. tanto por hablar. Se me han quedado varios temas todavía. Quería hablar contigo, Roger. Espero que haya una segunda oportunidad, otra entrevista ya. Te convocaré para hablar de repente de ufología en general. Está muy interesante. Roger, ¿dónde podemos adquirir tu libro, por favor? ¿Algún contacto contigo? Gente que quiera contactarse o comprar tu libro. Tenemos unos minutos para que puedas hacer tu despedida, querido amigo. Bueno, hace mucho gusto. Bueno, por ahora el libro se hace solamente de manera virtual por Amazon o también directamente por la editorial Ignio, ¿no? Ignio, que es la portada, que tenemos la portada del libro. Bonito. Sí, también puede ser en forma física o en forma virtual, que llega más rápido, ¿no? En el contenido, ¿no?
También próximamente pues en las grandes ferias vamos a estar, feria de la FIL, ¿no? Feria de Ricardo Palma, ¿no? También estamos ahí. Eh, en las ferias me parece mejor ocasión porque el precio es más cómodo, inclusive es cuestión de revisarlo, mejores oportunidades, ¿no? O sea, si tienen la oportunidad de visitar pues, las grandes ferias que hay, ahí lo pueden encontrar. Sí. Muy bien, Roger, muchas gracias. Entonces ya saben cualquier cosa. ¿Tienes un correo tal vez para que la gente que quiere escribirte? R. Ildefonso Huanca, sí, @yahoo. R. Ildefonso Huanca. Ildefonso Huanca .es. .es. Perfecto. Sí. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado en esta hora de misterios, de infiltrados, de extraterrestres que ya están entre nosotros, con un gran autor que poco a poco, calladito, miren ya, ¿cuántos ya vas? ¿5 o 6 libros? Sí, 6. Ah, sí, ¿no? Sí, caramba, ¿no? Mira, pasan los años, pero estás dejando un gran legado con estos casos y con tu pluma, ¿no? La forma de relatar concisa, tan simpático como escribes y los casos, ¿no? De primer nivel. Compartan el video, amigos, para que más podamos enterarnos y difundan esta información. Gracias, Roger. Un fuerte abrazo. De alguna manera.